Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga con esta palabra. Peleas de igual rango. Escucha el tema, pelea de igual rango. Escucha esta palabra. ¿Quién es tu enemigo? El que tiene el mismo oficio. El que sabe hacer el mismo oficio. Y voy a hablar de la vida espiritual. Y voy a hablar de los niveles de ministros. Que hay batallas, que hay peleas de igual rango. Si hay apóstoles verdaderos, hay falsos apóstoles. Si hay verdaderos profetas, hay falsos profetas. Si hay verdaderos evangelistas, hay falsos evangelistas. Si hay pastores falsos, hay verdaderos pastores. Si hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Porque son 5 ministerios. Peleas de igual rango. Hay base bíblica. El rey Herodes estaba en contra del rey que venía a la tierra, nuestro rey Jesús. Jesucristo es nuestro rey. Herodes no quería que el rey Jesús naciera, que viviera en la tierra. Luchó por destruirlo hasta que mató muchos niños. Pero no pudo detener el plan de Dios, el propósito de Dios de la salvación. Un rey en contra de otro rey. Encontramos una pelea desafiante en el libro de Jeremías capítulo 28 acerca de un profeta falso contra el verdadero profeta de Dios llamado Jeremías. ¿Quién es tu enemigo? El que tiene el mismo oficio. Tanto así que la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 12, verso 7, habla de que un falso apóstol golpeó al apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted ve quién está atacando al apóstol Pablo? Un falso apóstol, del mismo rango. Lo único que es falso es un apóstol del diablo, mensajero de Satanás, dice. Un mensajero de Satanás, dice Pablo. Mensajero quiere decir apóstol, misionero, enviado. El diablo le envió un mensajero a golpear a Pablo. Es por eso que en el reino espiritual tenemos que ser bien cuidadosos. ¿Por qué? Porque usted se puede meter a un terreno delicado, a un terreno que a usted no le conviene, a un terreno en el cual usted no está capacitado para pelear. A Pablo lo golpeó, pero Pablo resistió, Pablo aguantó, porque estaba capacitado, porque era un apóstol. Esto de las coberturas espirituales de los ministros, esto es un orden. A cada ministro se le ha dado un manto
A los apóstoles se les da un manto, a los profetas se les da un manto, a los evangelistas se les da un manto, a los pastores se les da un manto, a los maestros se les da un manto espiritual. Si usted es evangelista, usted no puede pelear contra un apóstol del diablo. Eso le va a tocar a un verdadero apóstol. Escucha esto. Es bien delicado. Las coberturas espirituales es algo tan delicado que tenemos que entender en estos tiempos. Que a cada uno se nos da un manto espiritual. Para luchar, para combatir, para defender. Se nos da una armadura. Pelea de igual rango es el tema. Los rangos de apóstoles, los rangos de profetas, los rangos de evangelistas, los rangos de pastores, los rangos de maestros. ¿Qué rango tiene usted? ¿Está seguro quién es usted? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es la postura que usted tiene? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el manto de cobertura que tiene usted? ¿Qué manto carga usted? Si carga un manto de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. De acuerdo a esa cobertura, así usted va a estar preparado para combatir al nivel de batalla. Dios es un Dios sabio, un Dios ordenado. No le va a mandar a un hermano que tiene un ministerio menor. No le va a permitir que el diablo le mande uno de mayor rango. Porque si eso sucede, si eso llegara a suceder, lo va a destruir. No va a aguantar. Pero como Dios es sabio, y Dios sabía que Pablo estaba capacitado para aguantar ese aguijón, lo permitió para enseñarle a Pablo que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios y que la grandeza es de Dios. Para que seamos humildes, seamos humillados delante de Dios. Pelea de igualdad rango. De igual rango. Dios guardó a nuestro Señor Jesucristo como Rey. No murió antes del tiempo. El rey Herodes no lo pudo matar. No pudo detener el plan de Dios. El profeta falso Ananías no pudo detener al profeta Jeremías. Porque Jeremías era profeta de Dios con un rango de profeta. El apóstol Pablo pudo resistir a este mensajero del diablo que significa apóstol, falso apóstol. Pablo no se corrió. Pablo siguió predicando en Corintios. Ese es el problema cuando muchos se meten en áreas donde Dios no los ha delegado, donde Dios no los ha puesto a trabajar y se han metido por sus propios sentimientos, por su propio ego, por querer impresionar, por sus propias emociones y han fracasado. Aleluya. Hay poder en Cristo.
Hay poder en Jesús. Por eso el tema se llama pelea de igualdad rango, de igual rango. Hay lugares que hay principados, hay gobernadores de las tinieblas, hay potestades, hay huéspedes espirituales que están gobernando a falsos ministros. Hay ciudades que hay ministros que son satánicos, son diabólicos, son humanos, son de carne y sangre. Y estos están de parte de las tinieblas. Estos hacen contrapeso a la iglesia de Cristo. Estos se oponen para que la gracia de Dios no prevalezca. Pero la gracia de Dios no la puede detener nadie. Es infinita. Estos siempre quieren detener la verdad. Estos falsos ministros, estos falsos obreros de Satanás se oponen a los verdaderos ministros, a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos profetas, a los verdaderos pastores, maestros y evangelistas. Si hay verdaderos ministros, hay falsos ministros. Escuche esto. Mientras usted y yo somos de Dios y oramos a Dios, clamamos a Dios, nos cubrimos con la sangre de Cristo, buscamos la ayuda del Espíritu Santo, el auxilio del Espíritu Santo, estos falsos ministros en la oscuridad de las tinieblas adoran a Satanás, adoran a los demonios. Y se hacen pasar como ministros de Dios. Eso es lo terrible. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque estos van a las iglesias o están en los templos ministrando, pero con el poder del diablo. Así como habemos ministros entregados a Dios, por amor a su palabra, por amor a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, así también estos perversos existen. Y tienen rango de igualdad. Son apóstoles, son profetas, son evangelistas, son pastores y son maestros. Pero ellos están para destruir, para engañar, para hacer cosas malas. Cuando usted lo va a examinar con la palabra, con la doctrina, cuando usted conoce la doctrina de Cristo, usted se da cuenta de las falsedades que hay dentro de las congregaciones de los templos. Hay muchas congregaciones donde no se mueve el Espíritu Santo, donde se están moviendo otros espíritus, usando hombres y mujeres que tienen estos rangos. Mire qué tremendo es la palabra. Por eso el tema se llama pelea de igual rangos. Hay que tener cuidado en estos tiempos. ¿A dónde usted se está metiendo? Si está bajo una cobertura de Dios, bajo una cobertura de ministros de Dios, o en una cobertura de ministros satánicos. Si usted está capacitado para soportar estos ministros diabólicos, si usted está capacitado para hacerle frente a estos ministros del diablo, ¿quién le puede hacer frente a un ministro del diablo? Los verdaderos ministros. Por ejemplo, un apóstol contra un apóstol, un profeta contra un profeta, un evangelista contra un evangelista, un pastor contra un pastor, un maestro contra un maestro.
¿Cuándo usted puede hacerle frente? Cuando usted conoce la doctrina, conoce a Dios, conoce el mover del Espíritu Santo, conoce la palabra. Si usted no es apóstol, un falso apóstol lo puede envolver. Si usted no es profeta, un falso profeta lo puede envolver. Si usted no es evangelista, un falso evangelista lo puede envolver. Si usted no es pastor, un falso pastor lo puede envolver, lo puede engañar. Si usted no es maestro bíblico, un falso maestro bíblico lo puede engañar. Y el caso que estos falsos ministros usan la Biblia, hacen uso de la Biblia, pero la aplican de una manera mal. Son tiempos peligrosos, son tiempos finales, donde está la doctrina de Cristo expandiéndose, extendiéndose, pero también está la doctrina de los hombres, la doctrina de los demonios. Cuidado. Hay batallas, solamente con el nombre de Cristo las vamos a ganar. Solo en el nombre de Jesús, bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la revelación de la palabra del Evangelio de Cristo, bajo el poder de Jehová de los ejércitos. Hay mucha gente que ya le engañaron, porque se pusieron a escuchar a personas engañadores y ellos no estaban capacitados para oírlos, para escucharlos. Es tiempo de pedir la dirección al Espíritu Santo, la guianza al Espíritu Santo, de que los guíe a toda verdad, de que los enseñe cuál es lo verdadero y cuál es lo falso, cuál es lo de Dios y cuál es lo del diablo. Manifiestos son los hijos de Dios y manifiestos son los hijos del diablo, dijo el apóstol Juan. Jesucristo le dijo a un grupo: ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de mi Padre, les dijo Cristo. Son tiempos finales, tiempos peligrosos. Porque hay rangos de parte del reino de Dios y hay rangos iguales de parte del reino de las tinieblas. Lo diferente es que el que está con Dios tiene vida eterna y está en lo bueno, pero el que está del reino de Satanás está en lo malo y se va al infierno y está haciendo cosas malas. Herodes no quería que Jesús fuera el rey en la tierra. Se opuso, pero no pudo. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo, el privilegio que le dio de escribir las epístolas, es un gran privilegio. No lo pudo matar ese mensajero de Satanás. No pudo matar al apóstol Pablo, porque Dios lo había preparado y capacitado para aguantar. Tenga cuidado usted a ponerse a discutir con un falso apóstol, con un falso profeta, con un falso evangelista, con un falso pastor, con un falso maestro, porque lo va a terminar convenciendo, lo va a terminar engañando, lo va a terminar enloqueciendo. Tenga cuidado. Es tiempo de despertar y ver
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los rangos que son de Dios y los rangos que no son de Dios. Por eso el tema se llama pelea de igual rango. Cristo pronto viene a llevar verdaderos ministros y los que están siendo ministrados por verdaderos ministros. Aleluya, Cristo pronto viene. Amén y amén.